Terra Nova is a film co-directed by Alejandro Pérez Serrano and Alejandro Alonso Estrella. Both filmmakers studied documentary at Escuela Internacional de Cine y Televisión, where Alejandro Alonso Estrella later coordinated the Alternative Cinema Master Program. Terra Nova has its world premiere at IFFR and marks their first appearance at the festival. Dean Luis Reyes is a Barcelona-based critic and teacher. He is film professor at the EICTV and at the School of Altos de Chabón in the Dominican Republic. Between 2007 and 10, he was coordinator of the Chair of Humanities at the International Film and Television School in Cuba. Hola, ¿cómo están Alejandro Alonso y Alejandro Pérez? Mi nombre es Dean Luis Reyes. Para mí es un placer estar conduciendo este intercambio con ustedes. Y primeramente los quería felicitar porque Terra Nova esté participando en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Me parece que es algo maravilloso. Y segundo, quería agradecer este momento de estar con ustedes, de poder compartir los tres este encuentro después de tanto tiempo sin vernos, desde que compartiéramos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Tengo entendido que Terra Nova es la primera colaboración entre ambos, la primera vez que ustedes trabajan juntos. Y tengo entendido también que es una película de colaboración, o sea, perdón, una película de encargo, por encargo. Y entonces quería comenzar por ahí, o sea, que de alguna manera ambos me cuenten cómo fue el proceso de negociar con los partners que siempre de alguna manera suponen ciertas demandas para el proyecto, y cómo fue que en ese proceso de negociación surge un proyecto como Terra Nova. Terra Nova es una película por encargo, es la primera película que hacemos Alejandro y yo bajo ese tipo de circunstancias. Y bueno, es nuestra primera película también dirigiendo juntos. Alejandro y yo somos de la misma generación de documental de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, y bueno, tenemos una formación muy similar e inquietudes también bastante cercanas, ¿no? Y eso hizo que yo creo que el proceso fuera una especie de comunión para ambos, ¿no? Nunca habíamos filmado en La Habana. Yo tampoco soy de La Habana. Creo que tanto Alejandro como yo somos extranjeros en esta ciudad, y eso también creo que hizo que la película nos posicionara en un lugar completamente diferente, ¿no? Creo que ambos intentamos encontrar una ciudad que nos es ajena, ¿no? Y a la vez intentamos construir nuestra ciudad, ¿no? Esa ciudad que como extranjeros al fin, y como creo que también está en la película, intentamos mirar y descubrir, ¿no? Con ojos completamente nuevos o diferentes. Y bueno, es una película por encargo de la Unión Europea hacia la Escuela de Cine, y la gran premisa era celebrar el 500 aniversario de la ciudad. Creo que la película, el reto era que tuviera ese tono de celebración, y creo que bueno, fue un reto porque nunca se dice dentro de la película que estamos viendo La Habana. Hemos creado una ciudad, una Habana completamente alegórica. Creo que quien ha vivido en La Habana la conozca, hay determinados detalles o parte de su mitología que está, pero a la vez intentamos, y creo que tuvimos suerte a la hora de dialogar y de pactar con nuestros partners, el poder tener este tipo de libertades y de construir una Habana diferente, ¿no? Una nueva Habana. No sé si, bueno, Ale. Sí, bueno, Luis, Ale, encantado de estar aquí, gracias al festival, un placer. Yo lo veo, Luis, como, no sé, el hecho de trabajar juntos, Ale y yo, ¿no? Nos conocemos muy bien, sabemos, digamos, hay mucha complicidad y algo
que sucede de manera natural y por eso yo creo que también, o sea, ninguno de los dos tuvimos mayor problema, ¿no? Entonces, yo lo veo como un viaje, como elaborar un viaje y decir, bueno, o sea, ¿con quién cuento, no? Para este viaje que no sé bien para dónde voy, no sé cuándo vamos, o sea, cuándo ni dónde vamos a llegar, pero sé que con esta persona voy a donde sea, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, yo lo siento así con él, y yo creo que es mutuo, ¿no? No sé, es como esa cosa de el compañero que está ahí y que en algunos momentos Ale era el que estaba tirando del carro, en otros momentos me tocaba a mí, en otros momentos estaba el equipo de producción, o sea, con Ode o Lisandra que también aportaban algo, o la propia película, ¿no? Que nos jalaba para algún lugar, algún encuentro, un lugar, una conversación, o sea, bueno, al final es como yo creo como que la propia película estábamos construyendo una geografía, ¿no? Estábamos construyendo un mapa y estábamos moviéndonos por ese mapa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nuestro mayor logro a nivel de trabajo de equipo es entendernos muy bien, ¿no? Entendernos muy bien sin hablar a veces. Otras veces es necesario hablar mucho y, y debatir y ver por dónde íbamos porque, bueno, se distanciaba la película de nosotros, ¿no? De lo que queríamos. Y en ese sentido, el hecho de que sea un encargo, de que sea un trabajo, bueno, también es complejo, ¿no? Porque tú intentas siempre que la película esté cerca de ti, que esa película sea nuestra, ¿no? Y podamos decir que es nuestra película, cuando tienes otra gente que quizá tienen otros intereses, que son súper válidos, ¿no? Pero que a veces difieren con los tuyos o tus intereses creativos, ¿no? Y hay otras cosas ahí es bien complejo y es como un proceso de defender de luchar por lo que tú crees que debe ser la película, ¿no? Y yo creo que en este sentido fue como, fue un aprendizaje también para nosotros. El ver, bueno, qué cosas no teníamos que defender sí o sí y otras cómo podíamos hacer, ¿no? Para que también entendieran realmente lo que estábamos haciendo, que tenía un valor para nosotros y al final es eso, ¿no? que, que, que entendieran que teníamos que hacerlo así y que no teníamos casi otra manera. Pues muy bien, a mí de Terranova me llama la atención que si bien a primera vista, sobre todo cuando cualquier espectador mira la sinopsis, dice, bueno, una película que de alguna manera está relacionada con esa larga tradición dentro de la historia del cine, de las sinfonías sobre ciudades, o de películas acerca de ciudades, que de alguna manera tratan de expresar el alma, el espíritu o el ritmo de una urbe, de un espacio físico determinado donde viven las personas, que tiene marcas concretas de identidad, pero es muy llamativo en Terranova que en todo caso lo que ustedes han hecho más que una sinfonía es una fuga. Es como que tratar de todo el tiempo negociar con la obligatoriedad de representar el lugar común de lo que normalmente ha sido contar La Habana, que en el cine cubano tiene grandes aproximaciones, y no solamente en el cine cubano, pero en el cine cubano hay películas muy reconocidas que han intentado de alguna manera referir ese estado del ser que es La Habana y lo que supone vivir en ella. Y ustedes elaboraron, o sea, establecieron una especie de discusión con esa especie de demanda. Entonces, la pregunta que les quiero hacer ahora es, entonces, en ese proceso, que en todo caso fue de descubrimiento y de búsqueda, ¿cómo fueron encontrando la estructura de la película? ¿Cómo fueron encontrando la estructura de Terranova? Porque en todo caso, bueno, es curioso también, ambos, ninguno de los dos son habaneros también, y eso también es un dato interesante. No, yo creo que sí, exactamente, ahí estuvo el reto. Yo creo que Terranova sí se desmarca desde el inicio y creo que está en el espíritu de La Habana. Nos sentíamos a La Habana, sobre todo en este momento, que la ciudad sonaba una gran sinfonía, ¿no? Lo veíamos más en el tono de fuga, incluso de Requiem, ¿no? También tiene esa cosa del gran Requiem de despedida, ¿no? De esa Habana que conocemos y que está mutando hacia otra cosa. Y no sé, creo que el reto fue, como tú dices, encontrar en estructura ese hilo que uniera todos esos espacios. Y bueno, ahí el trabajo con Lisandra López, que fue la guionista de montaje, fue imprescindible para lograr realmente armar todas esas piezas
que habíamos encontrado durante el rodaje. Ahí creo que teníamos una especie de atalaya, ¿no? Desde donde mirar y desde donde ubicarnos, que fue esa cámara oscura. Creo que fuimos encontrando como puntos desde donde posicionarnos frente a la ciudad y que el público también se sintiera como un gran observador, ¿no? Como alguien que está observando ese espectáculo final, ¿no? Esa especie de acto de desaparición que intenta hacer la película, ¿no? Entonces, encontrar esos puntos de fuga, esos puntos desde donde la ciudad es mirada, creo que fue para nosotros durante el rodaje en nuestra guía, ¿no? Una especie de brújula. Y ahí está entonces la cámara oscura, está el fotógrafo, está el aviador con esa especie de trazado imaginario que está buscando, ¿no? Están, por supuesto, Damián y el Sirio, que son esta especie de filósofos genialistas que empiezan a generar todo un discurso completamente nuevo, ¿no? Alrededor de la ciudad, y que nosotros, incluso cuando estábamos filmando, hay un momento en el rodaje, creo que fue a mitad del rodaje, cuando filmamos al Sirio, que literalmente cambió nuestra manera de aproximarnos a la ciudad y de aproximarnos incluso a la película, ¿no? Hay un momento donde él empieza a hablar de que las ciudades se transmutan, incluso esa idea de Terranova es un regalo del personaje, ¿no? O sea, dice que la Habana se creó en la Terranova, y cuando filmábamos eso fue como, espérate, aquí hay que parar y empezar como a replantearnos todo lo que estamos haciendo y empezar a filtrar todo eso a través de este discurso que nos parece una especie de obsequio, ¿no? Que nos está dando este genio que es el Sirio. Y el trabajo con Lisandra, entonces, digamos que fue a intentar unir todas esas piezas y darle entonces esa unidad, ¿no? Que es muy fina, pero que unidad al fin creo que hace que la película entonces sea un viaje un poco más guiado, ¿no? Un poco menos caótico. Vale, cuando te refieres a Lisandra, es Lisandra López, la co-guionista. Lisandra López, la co-guionista, bueno, es de nuestra generación también de la Escuela de Cine, directora, guionista, usual colaboradora en mis películas, y bueno, alguien también con quien comunamos filosofías acerca del cine y la calidad muy, muy cercana, y bueno, digamos que es de la tropa de conspiradores, ¿no? Entonces sí, fue imprescindible también ahí su aporte y su mirada al proceso de montaje. Creo que fueron 3 meses, ¿no? Durante la cuarentena más reacia, al inicio de la cuarentena, la ciudad estaba vacía, montamos la película frente al Lido, entonces eran las calles vacías, Ale venía en bicicleta todos los días, y entonces era una ciudad que estaba también, digamos, mutando, ¿no? Y nosotros nos encerrábamos en el cuarto oscuro a construir esa versión, ¿no? Esa versión que también es distópica, ¿no? Era un poco distópica de la ciudad. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Ale. Yo añadiría que para mí, al ver la película, ¿no? Que habla de un desmontaje, de cómo la ciudad se desmonta para moverse a otro lugar, también el proceso tuvo mucho de eso, ¿no? De armar estructuras, desarmarlas, volver a llevarla a otro lugar. Está como marcado por eso, ¿no? Estaba muy marcado por lo que estábamos viviendo, paradójicamente, ¿no? Incluso cosas, o sea, encuentros de la película o conversaciones que estábamos viendo que no sé, yo pienso en hace un montón de tiempo, antes de pensar incluso en la película, que nos topamos, Ale y yo, con el libro, con La ciudad invisible de Italo Calvino. Entonces, de repente encontramos al Sirio y a Damián, que son como 2 personajes de ese libro que imaginan ciudades, uno las dibuja, el otro imagina todo, o sea, imagina, no sé, imagina pensamientos que ni existen, es como una cosa que... Entonces era como esos encuentros nos llevaban a generar estructuras también, ¿no? Que luego tenemos que desmontar porque no estaban funcionando como queríamos, sí, pero fue el propio proceso, o sea, es similar, ¿no? A la película, digamos, como siempre sucede, ¿no? Pero nosotros mismos estuvimos desarmando continuamente para armar, digamos, la película al final. Y creo que como decía al principio, tiene mucho que ver también que no somos de La Habana, entonces quizá, por un lado, estamos huyendo mucho o queríamos huir de los estereotipos o de las imágenes que ya están construidas de la ciudad y que nos parecen como lugares, o sea, mismo, ¿no? Geografías que no queríamos, o sea, que no queríamos visitar, ¿no? Que no queríamos reproducir, queríamos construir otra cosa, intentarlo al menos, ¿no? Entonces, eso siempre estuvo ahí también. Con Lisandra, era como, lo hablábamos mucho.
Entonces era como algo que nos inquietaba bastante, ¿no? Lograrlo, o sea, era como una... Entonces eso está muy relacionado con los lugares, con el propio viaje a hacer la película, ¿no? Y con cómo se integra todo, ¿no? La búsqueda, los encuentros, los desencuentros, no sé, en ese sentido creo que se relaciona con la fuga, ¿no? Bien, porque es como más, se desarma, sale por otra parte y bueno, y eso, un proceso de 3 meses de montaje en medio de la pandemia, en medio de un contexto también bastante particular, ¿no? Que también te hacía ver la ciudad desde otro lugar, o sea, más aparte, ¿no? Otro lugar diferente. No sé, creo que contribuyó también. Sí. Sí, ahí quiero que me cuenten también sobre cómo se inventaron el mundo sonoro de Terranova, porque me parece que eso es enormemente decisivo para precisamente ese hilo que ustedes me dicen que estuvieron todo el tiempo tratando de inventar, de descubrir, de crear. Eh, Porque aquí el universo sonoro es esencial para entender el mundo de Terranova y creo además que la elaboración sonora acabó siendo realmente muy virtuosa, es al menos mi opinión, pero ¿cómo fue el trabajo de llegar a la construcción de ese mundo sonoro que está detrás de Terranova? Bueno, o sea, yo estuve trabajando con el sonido directo y digamos como que tuve la oportunidad de tener otra distancia, ¿no? A nivel, mientras estábamos en la película, bueno, sí teníamos muy claro que al igual que en imagen, incluso más, ¿sabes? Porque digamos que era fundamental construir ese universo sonoro y alejar al espectador o sea, de una realidad que ya conoce, de sonidos que ya conoce. Entonces, sabíamos que iba a ser muy complicado porque La Habana es una ciudad que es difícil aislar sonoramente y elegir los sonidos, discriminar los sonidos que tú quieres, ¿no? Entonces, grabamos muchísimo a nivel digamos, de sonido directo, grabamos y concebimos muchos planos nocturnos, también en imagen necesitábamos eso, para despegar, digamos, cierta realidad, o sea, trabajar con cierta realidad que nos interesaba más, ¿no? Y después también tiene que ver con lo que estaba hablando de encuentros, ¿no? Digamos, cuando estuvimos investigando bueno, recorrimos los órganos que quedan activos en la ciudad y buscando una persona que nos pudiera, digamos, enseñar o mostrar y que interpretara. Entonces, al recorrer esos lugares fue como decir, bueno, o sea, la película tiene que sonar como, en cierta manera, como si fuera una misa, como si fuera algo que tiene que tener de ritual, ¿no? De que quien se siente ahí entienda que está ante algo, no voy a decir, o sea, no sé bien la palabra, ¿no? Pero bueno, lo que siente uno cuando está en un lugar solemne o sagrado o como lo queramos llamar, ¿no? Que bueno, entra ahí y te transforma. Y en realidad en el cine, bueno, eso siempre se dice, ¿no? El sonido es realmente lo que te da la tercera dimensión, ¿no? Más que la pantalla, que son dos dimensiones, ¿no? Entonces teníamos eso muy en cuenta, siempre tuvimos eso muy en cuenta. Fue un trabajo de mezcla y de edición con las chicas de bebé y que fue impresionante y que llevaron eso que habíamos concebido, que habíamos concebido en el rodaje, a otro nivel, ¿no? A otro nivel de darle, al final es como inflarlo, ¿no? O sea, nosotros lo hablamos así, Ali y yo, es decir, tú tienes que tomar el cuerpo, es como un cuerpo que tiene, pones el sonido y se infla el cuerpo, tu cuerpo se sostiene mucho mejor, ¿no? El cuerpo, la película en sí. Y, y nada, fue esa. Yo recuerdo, por cortarte alguna cosa, ¿no? Recuerdo uno de los momentos que yo a nivel sonoro más disfruté, fue en una grabación de una obra y yo estaba diciéndole a Ale, digo, o sea, él grabó, también estaba como muy concentrado, tal, pero yo estaba como diciendo, no, esto es el sonido de la película, no sé si después estará o no, pero así es como yo me imagino que suena en esta parte, ¿no? Y trabajamos con eso, con cosas que vivíamos y que después, claro, después tienes que, es un proceso muy largo de transformación porque tienes que trabajar mucho el sonido para que suene, para que no suene o suene o y discriminar lo que tú quieres, ¿no? Es complejo. Pero sobre todo trabajamos con la idea esa de una gran misa, ¿no? Un gran ritual, el espectador sienta eso, que está frente a un rito. Yo creo que fue imprescindible también agregando ahí el trabajo de las muchachas de DB. Nunca habíamos trabajado una película con a 6 oídos, ¿no? Eran 3 sonidistas
Y entre las tres, bueno, Glenda, Irina y Belia hicieron, creo yo, un trabajo monumental, porque además bajo las presiones del tiempo de entrega, creo que también fue un pie forzado que tuvieron ellas. En un par de semanas diseñaron toda esa banda sonora y creo que también eso hace que la película suene de una manera tan especial, ¿no? Es el trabajo de tres personas ahí haciendo pura artesanía, ¿no? Y construyendo ese universo que creo que para nada se parece a esa Habana bulliciosa, cálida, con cierta cercanía a nivel sonoro, todo es como muy cercano, todo es muy presente y aquí intentamos distanciar, ¿no? el espacio, ¿no? Y que el espectador se sintiera también un poco distante de eso que está viendo. Bueno, creo que eso que dice Ale también es fundamental, el elegir. Hay muchos espacios que fueron elegidos, no tanto por la visualidad, sino también por su sonoridad, y es de Tallapiedra, que creo que era de esas locaciones que nos fascinaba desde que veíamos esa especie de catedral también que es la termoeléctrica de la ciudad, y siempre hablábamos de que era una especie de, digamos, de acceso a los intestinos de la ciudad, ¿no? Y eso también, no solo visualmente, sino sonoramente, como que va permeando toda la película, ¿no? Esa cosa de ir entrando en esos intestinos de la ciudad, ¿no? Entonces, eso, lo de las obras de construcción también fue como un universo fascinante, ¿no? Esa ciudad nueva que se está armando, sobre todo en la línea frente al mar, con todos estos nuevos edificios modernos, con esa ciudad que especie de tráiler de la ciudad que viene, ¿no? Entonces tuvimos acceso desde la distancia a esa, ya te digo, esa especie de tráiler de la ciudad que se está anunciando, ¿no? La ciudad que viene. Y sonoramente creo que fue importante porque fueron los elementos que después utilizamos para armar toda la banda sonora, ¿no? Sí, y eso evidentemente es algo que llega de una manera muy, muy definitiva cuando el espectador se enfrenta a la película. Es algo que les recomiendo a todo el que la vaya a ver, que trate de escucharla de la mejor forma, porque es impresionante lo que transmite en ese sentido. Y bueno, para finalizar, una pregunta para el Ego. ¿Cómo se siente estar en Rotterdam? Es primera vez que ustedes están presentes en el festival. Sí, es la primera vez y realmente, bueno, es un momento extraño porque es como el tiempo del ser y no ser, ¿no? Es como uno está y no está, estamos en Rotterdam y no estamos, pero estamos. Y creo que lo más importante es para la película, ¿no? Que es una película como esta, que nació de estas condiciones tan extrañas, de una película por encargo en un tiempo tan complicado, finalmente tenga su premiere en un festival como este, ¿no? Y todo lo que eso implica para su movimiento después, creo que es un regalo, ¿no? Es un regalo. En una época también de tan malas noticias, ¿no? Por todas partes, tener un poquito de luz, creo que es muy inspirador, ¿no? Para seguir haciendo nuestras fugas, ¿no? Sí, no sé, yo me siento súper agradecido y fíjate que nos imaginábamos, ¿no? Como la mejor posibilidad sería que estuviera, es que lo hablamos, ¿no? Era como, pues, imagínate que cae en Rotterdam, que vamos para allá y nos vemos allí, ¿no? Porque curiosamente nosotros hemos tenido alguna película juntos en algún festival, ¿no? Separados, ¿no? Y entonces era como decir, wow, ¿sabes? Nos vamos a ver con una película juntos y nos vamos por aquí. Desgraciadamente no va a ser presencial y bueno, es lo que hay, ¿no? Es una pena. Es una pena porque yo creo que esta película, como tú dices también, de Luis, que debe sentirse, ¿no? Y debe sentirse en una sala de cine con las mejores condiciones. Y bueno, es lo que hay, pero o sea, la verdad que súper contento, es un orgullo muy grande poder estar y poder estar juntos, ¿no? O sea, poder estar, compartir así, Sí. no sé, para mí es como una alegría doble, en serio. Sí, hay que también pensar en la virtud que tiene esto de que nos estemos encontrando entre, bueno, Tarragona, País Vasco y Cuba y La Habana, precisamente. Así que yo les agradezco muchísimo esta posibilidad. Nos estamos
reencontrando después de tanto tiempo de vernos allá en la escuelita de San Antonio de los Baños. Y también le agradezco mucho la posibilidad a Rotterdam de que nos haya permitido, de que nos haya ofrecido este espacio para conversar, para presentarles Terranova a las personas que la van a ver durante estos días. Y también para sentirnos felices porque parte del cine cubano independiente también se ve en un festival tan prestigioso y tan importante a nivel mundial como es Rotterdam, lo cual es realmente algo que nos alegra a todos los que tenemos que ver con el mundo del cine en Cuba. Así que les mando un abrazo y bueno, y le deseo a las personas que se acerquen al festival que disfruten Terranova, y lo felicito también por esta producción y por estar presentes en Rotterdam. Así que muchas gracias al festival por abrirnos este espacio.